La EPS indígena Anas Wayuu se constituyó hace 18 años por 101 autoridades tradicionales Wayuu como una iniciativa de empresariado social indígena con el objetivo de abordar y solucionar la realidad compleja de la salud de su pueblo. Hoy recordamos la primera asamblea de autoridades que se realizó en marzo de 2001. No teníamos salud y nace por esa necesidad, nos organizamos, nos carnetizamos para poder tener esos beneficios que el gobierno le brinda a las comunidades indígenas. Tuvimos la maravillosa idea de crear una EPS indígena, ya que en Colombia ya se podía crear una EPS indígena. Desde sus inicios, la EPS ha crecido de manera sostenible en usuarios, satisfacción, capacidades y reconocimiento, destacándose a nivel regional y nacional en las mediciones de EPS realizadas por instituciones públicas. En el ranking que realiza el Ministerio de Salud, ha ocupado los primeros lugares por alta satisfacción de sus usuarios en la prestación de servicios. En el informe de la Defensoría del Pueblo, es la EPS con menos acciones de tutela interpuestas por sus usuarios. Recientemente recibió de la cuenta de alto costo el reconocimiento como EPS con mejor calidad del dato en cáncer de cervix. Este reconocimiento refuerza el compromiso que tiene la EPS indígena Anas Wayuu con la salud de la población, la gestión de riesgo y la calidad del dato, de tal manera que podamos tomar decisiones oportunas y que impacten de manera positiva en la salud de la población. Al igual que el primer lugar entre las EPS indígenas de Colombia y el segundo como la mejor calificada por sus usuarios. Tiene representaciones a nivel nacional y departamental, tales como miembro de la instancia asesora del sistema de salud, de la Junta Directiva de la Cuenta de Alto Costo y del Consejo Territorial de Salud. A nivel internacional, ha sido reconocida por su modelo empresarial de gestión integral y atención en salud intercultural, lo que ha propiciado intercambios con pueblos indígenas y funcionarios públicos de Argentina, Canadá, Chile y Panamá. La Universidad de Manitoba de Canadá, el Centro de Investigación en Salud Indígena de la misma universidad, y el Banco Interamericano de Desarrollo, quien invitó a la EPS a participar como expositora al Taller de Empresariado Indígena en la ciudad de Washington, y el tercer Diálogo Regional de Políticas sobre Diversidad, Políticas Públicas Efectivas para el Desarrollo Económico Indígena. En la construcción de gobernabilidad y bienestar, además de gestionar los riesgos de salud de sus usuarios, cumpliendo las exigencias normativas en condiciones complejas, ha garantizado el acceso a servicios adecuados socioculturales, así como también ha fortalecido el papel de la mujer en los procesos estratégicos, rescatando su rol como garante de la salud individual y colectiva de las comunidades y generando empleo calificado para talento humano indígena en lo administrativo y asistencial. Cada una de las personas que laboramos en esta institución damos lo mejor de sí para brindar la mejor atención al usuario. Anas Wayuu es una empresa que desde que tú llegas te sientes como si estuvieras en familia. Y lo más importante que yo he visto aquí en la EPSI es como que esa entrega, esa pasión por lo que hacemos. Aquí crecí a nivel profesional, me hice profesional aquí. Yo tengo 18 años, cumplir 18 años y ha sido lo mejor que me pudo pasar. Inicialmente el apoyo que tiene uno en la parte de salud, la ayuda que le da a los hermanos Wayuu y el papel que uno juega, que es la parte de educación. La EPS Anas Wayuu ha garantizado la participación en el control y vigilancia de las autoridades indígenas, generando empoderamiento institucional, fortaleciendo la pertenencia de las comunidades por su territorio, sus instituciones tradicionales de gobierno y salud, dinámicas culturales y cosmovisión, y contribuido en la intervención de algunas determinantes sociales que condicionan la salud de los Wayuu.
Nos complace hacer parte no solo de la celebración de sus 18 años de dedicación a la salud indígena en La Guajira, sino también de ser partícipes durante más de 7 años de sus avances y retos en investigación en salud. El trabajo colaborativo es una de las fortalezas de Anas Guayú, por eso queremos destacar hoy su capacidad de crear alianzas con el sector académico en pro del bienestar de las comunidades indígenas de Colombia. Todo nuestro reconocimiento a tan excelente labor. Anas Guayú cumple 18 años de éxito como EPS y en particular como EPS indígena. Éxito que es fruto del trabajo y esfuerzo de cientos de personas que emergió de la visión de la Asociación de Cabildos y autoridades tradicionales de La Guajira y la Asociación Sumubayat, lideradas respectivamente por la señora Rosalinda y la señora Josefa, así como por el sólido gerenciamiento de la doctora Veda y tantos otros administradores y empleados de la empresa. En última instancia, es el fruto del esfuerzo del pueblo guayú. Para nosotros, desde la Universidad de Manitoba, Canadá, y para mí en forma personal, es un honor y un orgullo colaborar en diversos proyectos de investigación, capacitación e intercambio con Anas Guayú. Hoy que tenemos 18 años de Anas Guayú, lo que quiero decir es que gracias al tesón de Rosalinda, de Brea, ustedes han constituido una empresa que es un ejemplo en América Latina. Ustedes lo han logrado hacer gracias a la increíble organización que tienen, al hecho de tener análisis de riesgos incorporados en su digamos, estructura, y tener estos colaboradores tan maravillosos que ustedes poseen. Yo quiero pues simplemente saludarlas, decirles que son ustedes unas mujeres impresionantes, que da un gusto saber el éxito que tienen y que desearles que sigan siendo un ejemplo como lo son en este momento para mejorar el acceso a la salud y la calidad de la salud de los pueblos indígenas de América Latina. Enhorabuena. On behalf of our research team at the First Nations Health and Social Secretariat of Manitoba, we'd like to say Felicidades to the Anas Guayú on the celebration of their 18th anniversary of their organization. Quiero felicitarles por su cumpleaños, especialmente porque me siento como un amigo suyo desde hace mi estadía en La Guajira, conociendo a su trabajo y su labor, que me impresionó muchísimo. Alles Gute zum Geburtstag aus Österreich. Desde el BID queríamos enviar nuestras más sinceras felicitaciones a todo el personal de Anas Guayú por su 18 aniversario. Toda su maravillosa labor no hubiera sido posible sin la visión y el esfuerzo de dos mujeres líderes. Ustedes han demostrado que es posible un cambio, que es posible entregar servicios de salud de manera culturalmente adecuada, con calidez, con calidad y poniendo en el centro a la persona y al pueblo guayú. Desde el BID, ustedes son para nosotros un referente y un ejemplo del que aprendemos y también del que pueden aprender muchos pueblos indígenas de América Latina. Así que de nuevo, nuestras más sinceras felicitaciones de todo corazón. Hoy quiero felicitar a la EPS indígena Anas Guayú en sus 18 años desde la creación. Feliz cumpleaños EPS. Gracias a usted, doctora Rosalinda, por haber pensado en el pueblo guayú, en la salud de los más necesitados. Gracias a usted, doctora Veda Margarita, por haber gerenciado esta gran empresa y la sigue gerenciando, donde ha tenido grandes logros en el país. Es importante tener el reconocimiento de los diálogos de saberes con palabreros y parteras del pueblo guayú. Felicitaciones. Desde la Secretaría Técnica Indígena de la Subcomisión Nacional de la Mesa Permanente de Salud, le deseo muchas felicitaciones en nombre de todos los 15 subcomisionados de las organizaciones nacionales, la UNIT, la UPIA, AICO, Gobierno Mayor, la Mesa Guayú y las organizaciones indígenas del Chocó. Un abrazo y felicitaciones. Congratulations, Anas Guayú, for celebrating your 18 years of existence. What you have accomplished in nearly 2 decades is unprecedented worldwide. You have managed to create a Guayú model of care that is an example for communities around the world. I wish you many more years of success and continued opportunity to share your success nationally and internationally. Congratulations.
estos 18 años ANAS Guayú ha estado al servicio de la comunidad. Todos los usuarios de ANAS Guayú nos hemos sentido realmente atendidos en todas nuestras necesidades, ya que ANAS Guayú ha sido siempre el centro de nuestra vida en salud. ANAS Guayú, 18 años de gobernanza en salud y bienestar, porque juntos gestionamos salud.